Buenos días para todos. Hoy tenemos la conferencia Edadismo en personas mayores, implicaciones éticas, clínicas y sociales en la atención oftalmológica. La va a dictar el doctor Francisco Javier Tamayo Giraldo, quien nos acompaña en el día de hoy. El doctor es médico, geriatra de la Universidad de Caldas, internista de la Universidad de Caldas, especialista en gerencia en salud del adulto mayor del CIES de México, magíster en salud pública de la Universidad Javeriana Cali, doctorando del doctorado en ciencias de la salud con énfasis en actividad física de la Universidad de Caldas, profesor de planta del Departamento de Clínicas Médicas de la Universidad Javeriana Cali, profesor del Departamento de Salud Pública de la Universidad Javeriana, profesor internacional de posgrado de la Universidad Javeriana Cali. Doctor, es investigador, coordinador de la línea de investigación del envejecimiento y vejez del Grupo de Investigación de Ciencias Básicas y Clínicas Médicas de la Facultad de Ciencias de la Salud de Medicina de la Universidad Javeriana Cali. También es maestro Reiki en la línea Río Ho y en la línea Yendai Reiki Ho, miembro de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría y miembro de la Academia Latinoamericana del Adulto Mayor. Doctor Tamayo, lo invitamos. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a la dirección médica de la clínica, doctor Posada y doctora Margarita Giraldo, por esta invitación, que me encanta hablar de viejos en diferentes ámbitos y diferentes escenarios, sobre todo con quienes tienen que ver con los ancianos, pero que tienen que hacer una mirada distinta, más allá desde la academia y más allá desde el quehacer diario que todos van teniendo. Esto no me está pasando. Listo. Gracias. Primero que todo, hablemos de lo que está pasando en este momento. Y es que la población anciana está creciendo no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Colombia tiene unas particularidades dentro de la región, de las que vamos a hablar dentro de un momento, pero digamos que inicialmente, de acuerdo con OMS, para el 2050 el 20% de la población total del mundo va a ser mayor de 60 años. Es una gran cantidad de gente. Pero cuidado, en Colombia en este momento aproximadamente el 14.5% ya es población mayor de 60 años. Entonces, tenemos que poner cuidado con eso. Y hablando de personas mayores, entonces, pues vamos entrando en el tema de la charla de hoy. El edadismo que afecta absolutamente todos los ámbitos de la vida, y en este caso, pues vamos a ver qué hay relacionado con edadismo en la oftalmología. Entonces, ese es el objetivo de esta charla, analizar cómo ese edadismo está impactando en la atención que se le da a esas personas mayores. Vamos a mirar desde lo más general para que nos vayamos dando cuenta de cosas. Por ejemplo, esta es la definición que tiene la Real Academia Española de la Lengua en relación con vejez. Pero, qué es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta? Es de una definición edadista. O sea, nos están diciendo que vejez es una edad senil, que es senectud. Cuando hablamos de senil, ya estamos hablando de alteraciones. Y entonces viene la otra parte, achaques, manías,
actitudes propias de la edad de los viejos, y eso lo normaliza. Eso no es normal, eso es edadismo. Dicho o narración de algo muy sabio y vulgar, perdón, muy sabido y vulgar. Entonces, miren cómo desde una definición ya nos vamos encarrilando hacia una forma de pensar. Vamos entonces y miramos cuál es la definición real de vejez en este momento. Entonces, la vejez está definida como un periodo de la vida de una persona. Eso es normal. Hay diferentes periodos, ustedes ya saben, niñez, adolescencia, juventud, etcétera. Y llegamos al último periodo de la vida, que es la vejez. Sigue a la madurez y puede llegarse hasta una edad avanzada. Entonces ustedes me preguntarán, bueno, ¿cuál es esa edad avanzada? ¿Desde dónde estamos diciendo que somos viejos o qué pasa con eso? Es un límite muy arbitrario. Resulta que se considera vejez a partir de los 60 años en este país, pero en general en el mundo, digámoslo así, el mundo desarrollado, pues nos dice que son 65 años o a partir de los 65 años que vamos hablando de las personas ancianas o de las personas viejas. ¿Qué está pasando en Colombia? Entonces quiero mostrarles esta diapositiva, es un fotograma de la presentación que se le hizo de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, en la que están mostrando la pirámide en el 2015 de la población y miren el cambio que tiene el 2025. Ha disminuido la base y ha aumentado la cúspide y se ha disminuido también la parte del cuerpo. Eso es para hacerlo pensar a uno. ¿Qué está pasando? Estamos teniendo menos hijos. Ustedes los jóvenes, yo siempre hago énfasis en eso, en este momento están pensando en tener menos hijos. Colombia en este momento tiene un porcentaje dentro de la tasa de natalidad de 1.5. O se están teniendo hijos por debajo de 1.5%. ¿Y qué quiere decir eso? Pues de acuerdo con las estadísticas que nos vamos a extinguir, porque en teoría nos extinguimos cuando tenemos menos de 2 hijos por pareja o menos del 2%. Si estamos en el 1.5 o el 1.6, pues vamos para la extinción. Así que ustedes que están tan jóvenes, piensen en tener hijos, no solamente mascotas. Y esa es una de las situaciones dentro de la demografía, disminución de la tasa de mortalidad, perdón, de la tasa de natalidad, que puede hacer que se aumente la cantidad de viejos en una región, en este caso en nuestro país. Igual, hay disminución de la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad también va a hacer que pues aumente la cantidad de viejos. ¿Y cuál es la característica del país en este momento en relación con ese aumento de la cantidad de viejos? Pues resulta que en Colombia está aumentando más aceleradamente la cantidad de viejos mayores de 80 años. O sea, nosotros dentro de la región, dentro de las Américas, vamos a tener una gran cantidad de personas muy viejas. Y eso también nos debe hacer pensar porque tenemos que prepararnos para poder hacer una adecuada atención de esas personas. A mí me gusta mostrar esta imagen de la funcionalidad, porque vamos a hablar un poquito de funcionalidad más adelante, porque resulta que
la perspectiva que tenemos en general dentro de la medicina y en general la gente que tiene de los viejos es que los viejos están enfermos o que los viejos necesitan mucho cuidado, que los viejos tienen características de deterioro importantes. Eso es un mito. Esto es sacado de la SABE, de la encuesta de salud, bienestar y envejecimiento, en la que vimos que a través de la medición de una escala que se llama Bartel, miramos la funcionalidad y encontramos que en promedio el 84% de los viejos en Colombia son funcionales, con Bartel por encima de 90. 84%, o sea, eso que tenemos en la cabeza, de que no funcionan adecuadamente, que no son funcionales, no es verdad, es un mito. Y lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues tratar de que la funcionalidad se mantenga en estas personas. Ahora, ¿qué es el edadismo? Resulta que por allá en 1969 un señor que llamaba Robert Butler habló de los prejuicios, los estereotipos, la discriminación que se hace por la edad. Más adelante se habló de algunos niveles a nivel individual, o sea, autoedadismo, a nivel institucional y a nivel social. O sea, realmente en todas partes hay edadismo. Y entonces, cuando estaba haciendo esta conferencia, quise poner esta frase, muy viejo para operar. Y quiero que ustedes piensen tanto en el paciente como en el que opera, en este caso, oftalmólogos, porque quiero que piensen eso. En relación con el edadismo y con esos estereotipos que tenemos, pues cuando nos llega un paciente viejo o muy viejo, pues esos prejuicios aparecen. Cuando es una persona dentro de su trabajo, igual aparecen esos prejuicios, pero tenemos que pensar más allá. ¿Cómo pensar más allá? Resulta que las personas mayores de 60 años, en nuestro caso, tienen experiencia y son realmente sabias, sin importar cuál sea el nivel académico que puedan tener. Entonces, en el caso de los oftalmólogos, yo estoy seguro, completamente seguro, que aquí en la clínica hay oftalmólogos mayores de 60 o 65 años que hacen cosas que ustedes los jóvenes no son capaces de hacer, aunque ya estén graduados, aunque ya tengan un bagaje. Yo estoy completamente seguro de eso. Y entonces, desafortunadamente, en la cirugía hay una edad término dentro de la norma para continuar o no continuar operando. Sin embargo, esas personas que lleguen a esas edades todavía tienen mucho que enseñar. Entonces, parte del edadismo es inutilizarlos, cosa que no debemos hacer, cosa que no debemos hacer. Puede que en este caso no operen como operaban antes, pero sí tienen muchísimo que enseñarle a algunas personas que tengan la habilidad para aprender lo que solamente ellos saben hacer. Entonces, cuidado con eso. ¿Cómo se define el edadismo en este momento? Entonces, mírenlo ustedes. Primero, se tiende a categorizar y a dividir por los atributos que tienen las personas, y una característica es que ocasiona daño, es desventajoso y es injusto.
Además de eso, está menoscabando la solidaridad y la solidaridad intergeneracional. O sea, se abre una brecha entre generaciones con el edadismo, cosa que no debería existir. Y cuando hablamos de esta clase de cosas, entonces, nos estamos refiriendo a los estereotipos, o sea, cómo pensamos, qué es lo que pensamos, los prejuicios, cómo nos sentimos delante de, en este caso, delante de los viejos. Y podemos hacer discriminación, o sea, es la manera como estamos actuando delante de estas personas. En este caso estamos hablando de viejos, pero edadismo aparece a cualquier edad. ¿Cómo a cualquier edad? Pues recuerden ustedes cuando iban a empezar a trabajar, por ejemplo, que les decían tiene que tener 2 años o 3 años de experiencia y ustedes acabando de salir. Pues muy difícil. Ahí hay una concepción edadista. Quiero que miren este mapa para que se den cuenta de cómo es el edadismo en el mundo. Estos países que tienen el cafecito más oscuro son países muy edadistas, pero miren a Colombia, está en el que sigue, moderadamente edadista. O sea, queramos o no, por las concepciones sociales y por las concepciones culturales que nosotros tenemos, somos edadistas, pero nos tenemos que dar cuenta de eso para poder evitar ese edadismo. Y aquí entonces viene una cosa muy importante que si no la sabían, espero que la tengan en cuenta de ahora en adelante. Esto son los derechos humanos de las personas mayores. La conferencia interamericana, por allá en el 2015, hizo estos derechos humanos de las personas mayores y es el aporte de la conferencia de OPS para el mundo. Entonces, desde ahí se empezó a hablar de esto, de los 27 derechos que existen y la, a ver, el Congreso en el 2020 lo ratificó, el Congreso nuestro en el 2020 lo ratificó y el año pasado la presidencia ya firmó el decreto para que esto se cumpla en Colombia, integrando el número de 11 naciones que se necesitan para que todas las Américas lo tengan en cuenta. Entonces, pues ahí no se ve muy bien, pero les traigo este cuadrito para resaltar este. Tienen derecho los viejos a igualdad y a no discriminación por razones de la edad. Solamente ese derecho ya implica que no debería haber edadismo en los viejos. Y nos vamos metiendo cada vez más en la parte de oftalmología. Entonces, pues esto lo saben mucho mejor ustedes que yo. ¿Cuáles son esas alteraciones visuales que se presentan más frecuentemente en el envejecimiento? Entonces, miren, cataratas, degeneración macular, retinopatía, sobre todo el tipo diabético, hipertensión intraocular. El que más se presenta es el de las cataratas, tanto en mayores de 60 como en mayores de 80. Entonces, yo les hice esta figura a partir de todos las referencias que les estaba mostrando atrás. Y miren esto, cataratas, la prevalencia de cataratas en mayores de 60 años, el 55%. Cuando vamos a los mayores de 80 años, el 80%, obviamente aumenta. La degeneración macular
10% en mayores de 60 años y 5% en mayores de 80 años. Me llamó la atención eso, porque disminuyen. Entonces, pues es posible que de estos se mueran un porcentaje antes de llegar a los 80 años. Pues, o sea, yo solamente hice la gráfica con esas referencias que les estaba mostrando, no ahondé mucho, pero me llama la atención cosas de esto. De retinopatía diabética, 25% en mayores de 60 años y 40% en mayores de 80 años. Hipertensión intraocular, 5% en mayores de 60 y 7% en mayores de 80 años. Entonces, miren, la estadística general dice que quienes vemos pacientes de todas las edades, vemos aproximadamente el 60% como mayores de 60 años. O sea, aproximadamente el 60% de los pacientes que ustedes ven son viejos. El otro 40% es el de las otras edades. Eso cuando no nos dedicamos solo pues, a la pediatría, ¿cierto? Tengámoslo en cuenta. Pero resulta que esa carga de pacientes mayores de 60 años implica que les demos una atención adecuada para mayores de 60 años, no adecuada para mayores y trasladado el método a los mayores de 60 años. Cuando las personas tienen estas alteraciones, solo estas, aunque sabemos que tienen muchas más desde el punto de vista de la oftalmología, pero con estas que son tan prevalentes, aparecen muy fácilmente lo que nosotros llamamos los grandes síndromes geriátricos. Y les tenemos el pavor, los geriatras les tenemos el pavor a los síndromes geriátricos. ¿Por qué? Porque nos alteran la funcionalidad, nos alteran la forma adecuada de vivir. ¿Cuáles son los más prevalentes, los síndromes más prevalentes relacionados con alteraciones visuales? La fragilidad. No sé si ustedes habrán oído hablar de fragilidad. Está muy de moda en este momento, pero yo no les voy a dar una conferencia sobre fragilidades. Eso sería inclusive cuestión de un curso. La fragilidad simplemente es la respuesta inadecuada a un estrés. Pero esa respuesta inadecuada a un estrés, cualquiera que sea, implica que el paciente fácilmente puede perder funcionalidad, autonomía o puede llegar inclusive a la muerte. Puede haber caídas. Eso es uno de los más aparatosos, de los grandes síndromes en la geriatría. ¿Cuál es el, 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 la causa más frecuente de caídas? Entonces, para los estudiantes que tenemos aquí, pregunta de examen, resbalones y tropezones. Esa es la causa más frecuente con el 50%. ¿Y cómo se dan los resbalones y los tropezones? Pues resulta que si yo no veo bien, fácilmente eso puede pasar. Me caigo y entonces aparecen las fracturas. La más temida de todas, la fractura de cadera. Porque inclusive no solamente aumenta la cantidad la cantidad de plata que se necesita para el tratamiento, sino que aumenta la mortalidad. Y se pueden presentar otros síndromes geriátricos como el delirium, que también altera la funcionalidad y puede llegar a tener más mortalidad. Se asocia con depresión, con el síndrome depresivo también. En general, si una persona no ve bien, pues claro, se empieza a deprimir. Y finalmente, hay un porcentaje de alteraciones visuales o disminución de la agudeza visual que se relaciona con las alteraciones cognitivas, específicamente con qué? Con demencias. ¿Ves?
aproximadamente entre el 5 y el 10% de los pacientes que tienen alteración de la visión aumentan en 2 a 3 veces la posibilidad de tener demencias o tienen demencias. Y las demencias, en un principio, alteran muchísimo al paciente. Ya al final es la familia la que tiene el problema con los pacientes que tienen demencias. Y entonces, ese, eh, ese encadenamiento de las enfermedades más prevalentes en la vejez con los grandes síndromes implica que tenemos que darles un cuidado especial a las personas ancianas. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en general en los servicios de salud hay unas expresiones edadistas que no debería ser, que no deberíamos tener. Esto es en general. Primero, investigamos menos los diagnósticos. Así es que es viejito, entonces, pues, ya que dejemos así. No, eso no puede ser. Hay que investigar adecuadamente los diagnósticos de los viejos. Tienen acceso restringido a tratamientos. Claro, como tienen 90 años y pues ya tiene mucha edad, no nos fijamos en la funcionalidad, no nos fijamos en otras cosas que podrían en un momento determinado ayudarnos a saber qué vamos a hacer con esas personas. Entonces, restringimos tratamientos, hacemos menos intervenciones quirúrgicas. Menos intervenciones quirúrgicas van desde el edadismo nuestro, porque es muy viejo, hasta lo que nos obligan a hacer desde el punto de vista administrativo, que la parte administrativa realmente es muy edadista. Uso del lenguaje inapropiado. Cuando hablamos con los viejos y les decimos, abuelito, tal cosa, no, abuelito no. Al abuelo eso es un rol. Yo conozco abuelos de 50 años, ¿sí? Es lenguaje inapropiado con ellos. Menor acceso a recursos y servicios de salud. Eso depende mucho de la pobreza. Depende mucho de la pobreza, sobre todo en nuestro país. En nuestro país, por ejemplo, el trabajo en viejos, más o menos están trabajando el 50% de los mayores de 60 años y de ese 50%, el 85% de los trabajos son informales. O sea, no tienen posibilidades de muchas cosas. Entonces, eso lleva a que tengan menor acceso a los recursos y menor acceso a servicios de salud. Cuidados inadecuados. Nuestro edadismo, nuestra forma de concebir la vejez y el envejecimiento, no solamente como médicos, sino en general en la sociedad y culturalmente hablando, entonces resulta que nos lleva a que demos cuidados inadecuados porque no sabemos cómo es. Les pongo un ejemplo. En mi unidad de cuidado agudo geriátrico, hacemos mover los pacientes desde el principio, pero los familiares llegan diciendo, no, tiene que estar acostado. Entonces, ¿qué les digo yo? ¿A usted qué le decía a su mamá? Pues al viejo y a la persona que lo acompaña. ¿A usted qué le decía a su mamá cuando estaba chiquito y ya quedaba acostado? La cama enferma. Y eso es verdad. Eso es tema para otra conferencia. Tenemos falta de atención a los familiares, siempre hay que hablar con los familiares, conductas antienvejecimiento, o sea, cosas que hacemos que va en contra del mismo paciente y va en contra de la vejez y el envejecimiento del paciente. Tenemos estereotipos, esos estereotipos van ligados a los mitos en relación con el envejecimiento. Loro viejo no aprende a hablar, yo para qué hago cualquier cosa si ya estoy viejo. Los viejos no tienen sexualidad. Bueno, esos estereotipos van ligados a mitos.
Y a veces, en algunos casos, se hace una aproximación violenta, no solamente desde la palabra, sino desde la actitud física en relación con los viejos. Entonces hay que poner cuidado con eso. Esto es en general. Ahora, en relación con la oftalmología, pues varios de esos se pueden dar fácilmente en oftalmología. ¿Cuáles? Prejuicios sobre la capacidad visual. Ah, no, pues es que ya tan viejito, no, de pronto no necesita que le hagamos. O ya tan viejito, esto no va a mejorar. O bueno, esa clase de cosas. Hacemos diagnósticos tardíos o erróneos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegan a este nivel, desde el punto de vista de atención primaria no se le ha puesto el cuidado adecuado a la persona y entonces no se ha hecho el diagnóstico a tiempo para poder hacer promoción y prevención en relación con su visión. Entonces, no solamente nosotros que vemos los viejos en un nivel 3, en un nivel 4, tenemos que saber sobre esto, sino que también tienen que saber quienes los están viendo en los primeros niveles 1 y 2, para que no ocurra esto. Tratamientos insuficientes. Mm, Hay ocasiones en que hacemos un tratamiento, digamos, de un ojo en relación con cataratas, porque es el que está más avanzado. Pero cuando vamos a hacer el tratamiento del otro ojo, entonces tenemos barreras para que se haga ese tratamiento. Barreras administrativas, barreras de diferente índole que no dejan que podamos hacer a tiempo el tratamiento que necesita esa persona. Eso es edadista y se relaciona con barreras de acceso a la atención. Pero en muchas ocasiones hacemos desatención al paciente anciano. No solamente cuando lo vemos, cuando le vamos a hacer algo, sino cuando estamos interrogándolo. No le ponemos cuidado al paciente, sino al familiar, por ejemplo. Eso no se debe hacer. El paciente es el que tiene autonomía y es el que sabe qué es lo que le pasa y cómo le pasa. Nos puede ayudar el acudiente, nos puede ayudar el proxy. Por supuesto que sí, pero nuestro paciente es el que tenemos adelante y es esa persona a la cual vamos a intervenir de alguna manera. Eso lleva a que tengamos unas implicaciones éticas que tienen que ver con la autonomía. ¿Qué es autonomía? La capacidad de decidir. O sea, siempre el viejo es el que decide el tratamiento junto con la persona que lo está tratando. El viejo tiene autonomía. Ahora ustedes me dirán, no, es que de pronto tiene una demencia. A pesar de tener alteraciones de ese tipo, en este momento la ley, la norma, dice que las personas tienen alguna capacidad de decidir y se les debe tener en cuenta. Debe haber justicia en los manejos. O sea, en algunas ocasiones se hace tratamientos de pacientes o personas jóvenes que tienen capacidades funcionales iguales a las de los viejos, que a los viejos no se les hace. Allí hay una desigualdad que hay que tratar de superar. Y siempre primum non nocere. O sea, primero no vamos a hacer daño y eso quiere decir que está este factor de beneficencia y no maleficencia. O sea, hacer las cosas adecuadas con todas las personas. En este caso estamos hablando de los viejos. Y no hacer lo inadecuado. Esto es para que nos demos cuenta de que el edadismo, primero, está en todas partes. Aparece a lo largo de la vida. Todo el mundo tiene ideas edadistas. Que nos demos cuenta de que el edadismo no es adecuado, es dañino en relación con salud física, con salud mental, con el dinero, pero igual puede combatirse. ¿Cómo podemos combatir ese edadismo?
en oftalmología? Pues hay 4 puntos importantes que podemos tener en cuenta. Uno, educación continua con enfoque gerontológica. Esto es educación continua. Entonces, vamos empezando. Valoración geriátrica integral del paciente, decisiones compartidas y personalidad y personalizadas e inclusión en investigaciones clínicas. Primero, educación continua con enfoque gerontológico. Tiene que ver con una cosa básica que es interdisciplinariedad, ojalá transdisciplinariedad. Cuando vemos un paciente viejo, no importa que nos esté consultando por alteraciones visuales, ese paciente tiene más cosas. Y entonces debe ser visto por el equipo interdisciplinario para que se pueda ajustar el manejo de ese paciente. Y allí viene una cosa que se llama envejecimiento activo, que está dentro del envejecimiento saludable. No nos vamos a extender en eso. En Colombia ya hicimos el índice de envejecimiento activo que nos dice qué posibilidades o capacidades tiene una persona para mantener o para llegar a tener un envejecimiento activo. Es el único país de Latinoamérica que tiene ese índice. La atención centrada en las personas, que ahora hablamos un poquito más de esto, pero la idea es que la persona a la que yo estoy viendo o la que está viendo el equipo es la que debe tener el interés de todos. Promoción de la salud y pues obviamente un cuidado integral. En relación con la evaluación multidimensional o con la evaluación geriátrica integral, pues muy rápidamente tiene varias áreas para investigar. Yo hago énfasis en que estas son las 4 áreas: clínica, funcional, social y mental. ¿Por qué? Porque es una cuestión de escuela. Es una cuestión de escuela. Algunos tienen 6 áreas, algunos tienen un poco más, pero aquí están metidas todas las áreas que necesita evaluarse en el paciente anciano. Y esto nos va a llevar a una cosa que estamos trabajando en este momento, que es el índice integrado de riesgo geriátrico. Esto nos va a ayudar a tener en cuenta globalmente, integralmente, lo que el paciente tiene para, como una evaluación prequirúrgica, por ejemplo, o para saber qué es lo que vamos a hacer con esa persona. Y aquí está la interpretación de ese riesgo. Todavía lo estamos trabajando, pero ya muy adelante vamos a poder publicarlo pronto. En relación con las decisiones compartidas, entonces lo primero es la atención centrada en las personas. ¿Qué hace eso? Eso hace que haya un empoderamiento del paciente y de la familia en relación con la patología, el tratamiento y todos los manejos que se les vaya a hacer. Debe haber una comunicación que sea eficaz entre profesionales y pacientes. Entre profesionales, o sea, yo le pido colaboración a mi colega o a otra persona que tenga que ver con otra disciplina, pero que pueda ayudarme en relación con el manejo de ese paciente. Y voy a hacer alfabetización en salud. Lo voy a educar, le voy a decir qué es lo que está pasando. No, aunque nos sea difícil en este momento, porque el tiempo de consulta puede ser muy precario, la idea es que le digamos al paciente no solamente qué tiene, sino que le indiquemos cómo manejarse delante de esa alteración desde el punto de vista de una alfabetización en salud, en autocuidado, cómo debe hacer. Y finalmente, la toma de decisiones es compartida. Yo no puedo obligar a alguien que se haga una cosa que yo le estoy proponiendo y que no quiere hacerse. Eso no lo puedo hacer por ley en este momento. Siempre tiene que ser una cosa. Siempre hablamos de paciente y terapeuta o médico, pero en este momento, perdón, en este caso, tenemos que hablar de terapeuta médico, paciente y familia. La familia es muy importante en los manejos
de los pacientes ancianos. Y en relación con la inclusión en investigación, pues tenemos que hay unos puntos que hay que tener en cuenta para poder incluir a los viejos en las diferentes investigaciones. Sabemos que en este momento para medicamentos y para otros procedimientos se incluyen de pronto hasta 65, 70 años a los viejos. Y el resto, ¿qué pasa con el resto? Pues nos tenemos que imaginar o tenemos que probar a ver qué está pasando para llegar a esas edades. Y hay que tener en cuenta que hay una línea divisoria grande, hay varias, pero hay una grande. Mayores de 60 a 70, 75 años se comportan desde el punto de vista fisiológico, bioquímico, anatómico de una manera. Y por encima de los 75 hay unos comportamientos distintos. Entonces, tengamos en cuenta evaluaciones exhaustivas de los pacientes, los protocolos bien diseñados, bien adaptados a los pacientes, que el equipo se entrene. O sea, eso que veíamos antes en relación con educación. Participación de los cuidadores, o sea, participación de la familia, también en el área de investigación. Muy importante las consideraciones éticas y la adaptación de la investigación de las nuevas tecnologías a esos pacientes viejos y muy viejos que nosotros estamos viendo. Aquí hay un ejemplo de algo que puede pasar. Uno, una mujer de 90 años con cataratas bilaterales. Inicialmente se rechaza el tratamiento quirúrgico y empieza a hacer alteraciones o sigue haciendo alteraciones de funcionalidad. Pero cuando la intervienen, entonces pues obviamente tiene que mejorar su visión y además la funcionalidad mejora, que es una cosa muy importante que tenemos en cuenta los geriatras. Y este otro ejemplo, de un hombre de 84 años que tiene degeneración macular, que, no le da, que le dan un manejo conservador inicialmente y que finalmente cuando se puede hacer, le hacen el tratamiento adecuado y pues se frena ese proceso. Entonces, pues hay que tener en cuenta que hay que ayudar a los pacientes, lo que veíamos antes, primum non nocere. En conclusión, el edadismo es una manera de inequidad. También es una forma de desigualdad. Y todos tenemos derecho a que nos traten igual. Y como veíamos en relación con con los derechos de las personas mayores, pues es uno de los derechos que tenemos. El edadismo tiene que ver e impacta mucho en el diagnóstico, ya veíamos, impacta en el tratamiento, cuidado con eso, e impacta en la calidad de vida de la persona. Otra cosa muy importante que tenemos en cuenta los geriatras. Entonces, funcionalidad y calidad de vida son ejes en relación con los manejos para las personas ancianas. Además, requiere que haya una respuesta ética y que en nuestro quehacer profesional, a nivel profesional, esa ética y esa manera adecuada de mirar a las personas ancianas sea una respuesta activa. Y eso es todo lo que tenía para hoy. Perdónenme si me pasé mucho del tiempo, pero es que cuando yo empiezo a hablar de viejos, me emociono. Doctor Tamayo, muchísimas gracias por su excelente conferencia. Creo que muy importante y nos aterriza un poquito a todos los personales de salud, sobre todo en esta parte de mitos. Pues le quiero agradecer en nombre de la clínica y quiero preguntarle al auditorio si tienen alguna pregunta para el doctor. Levantan la mano y yo les paso el micrófono. Eh, Buenos días a todos. Más que una pregunta, es un comentario también como geriatra que quería dejar claro, pues como como invitación. A veces, como conducta edadista, tomamos en cuenta que algunos casos no tienen sus enfermedades compensadas y sabemos que el riesgo perioperatorio se aumenta. Si el paciente tiene un evento cardiovascular mayor reciente, la hipertensión está controlado,
superar las cataratas, por ejemplo, la glicemia no está controlada y eso va a afectar qué tipo de intervención y cómo le va a ir. Entonces, ahí es muy importante que conozcan nuestra especialidad como geriatría y sepan derivar porque podemos optimizar y prehabilitar esas condiciones para que tenga un mejor desenlace. Así tenga 80, 90, nosotros llevamos a cirugías, por ejemplo, de fijación interna de cadera a pacientes de 90, 100 años, optimizando pues las condiciones cuando se puede. Y segundo, también conocemos y a los clínicos nos falta a veces eso, es que algunas intervenciones no son posibles o técnicamente son inapropiadas o ustedes saben que se van a complicar. Pero muchas veces oftalmología lo que nos ocurre es que la descripción al final del análisis o eso no nos queda claro y ustedes conocen que no le va a ir bien al paciente por eso, por su grado de complejidad técnica. Entonces, que nos ayuden a nosotros a determinar, porque sabemos que se asocia con este mundo de síndromes geriátricos que alteran la salud y el pronóstico de nuestros pacientes. Entonces, la ayuda es esa. También comuníquense con los equipos de salud y con nosotros, diciéndonos definitivamente la dificultad técnica o los equipos que se tienen no están apropiados para este paciente, entonces no se puede intervenir. Y así nosotros, por ejemplo, no insistimos y mejoramos la comunicación. Y como tercero, como dice el profesor Francisco, esta convención interamericana propone esos términos para referirnos a los pacientes. El término neutro y más asociado con enfoque de género actual es persona mayor. Entonces es como evitar estos términos de jubilado, abuelito, que tienen características negativas, pueden ser peyorativas a las personas. Entonces muchas veces, y más que está envejeciendo en este momento, personas, por ejemplo, de grupos como LGBTIQ+, entonces los términos neutros nos van bien, sobre todo si no es la primera vez que atendemos a las personas. Entonces a veces dicen, no, viejo, adulto mayor. Bueno, no es que sea inapropiado, pero el término más estandarizado y sobre todo en estas cuestiones de derechos humanos, pues ha sido persona mayor. Y eso es como se firmó al ratificar las decisiones de la Corte Interamericana. Entonces les dejaría como esos comentarios. Muchas gracias. Me encanta, doctor Juan Pablo, que nos haga propaganda a a los geriatras. Sepan que existimos y sepan que hacemos un trabajo junto con ustedes, con las personas que hacen las especialidades quirúrgicas en relación con las personas viejas, que les puede ayudar muchísimo. Mm, es cierto que ahora se habla de persona mayor, antes hablaba de adulto mayor. Yo seguiré hablando de viejo y de ancianos y de gerontes. Esa es una discusión que inclusive he tenido en OPS y en OMS. Y, y bueno, es cuestión de, de otra clase de cosas. A mí me pueden decir viejo, no me digan viejito, pero sí díganme viejo, no hay ningún problema. Bueno, ¿alguna otra pregunta en el auditorio? La doctora Denis levantó la mano. ¿La escuchamos, doctora? Gracias, Blanquita. Darme aquí esta voz maluca. Quería darle las gracias al doctor por la charla, porque además tiene mucha aplicación, o sea, así como usted lo mencionó, aplica para nosotros mismos como profesionales, para nuestros oftalmólogos mayores, para los más jóvenes también, porque como usted decía, el edadismo también aplica es que usted está muy niña para eso. Pero bueno, creo que también lo que mi comentario venía más es a que en este momento nos sirve mucho, doctor Posada, porque estamos en ese momento en el que estamos en la negociación con FENALCO. Y pensaba que esta es una información que no debemos tener solo los médicos, porque no somos los únicos tomadores de decisiones, sino también el personal administrativo y, mejor dicho, el que maneja la plata. Porque digamos que muchas veces la decisión de operar o no la catarata de este tipo de pacientes no está solamente en nuestras manos. Entonces, nos piden que operemos la misma cantidad de cataratas que operábamos en el 2014, pero como usted mismo muestra, la pirámide poblacional del país ha cambiado muchísimo. Entonces, es imposible que tengamos las mismas cataratas hoy día que hace 10 años. Y digamos que ese es un tira y afloje y una dificultad pues, que no se ve solo en la clínica, sino en todas partes, pero creo que esta información que usted está dando hoy nos sirve mucho y nos da muchas herramientas para poder negociar con las aseguradoras y demostrarles pues por qué realmente tenemos que operar tantas cataratas, pues porque es que hay más pacientes
con catarata. Entonces, em, yo creo, pues, que podemos pedirle ayuda al doctor también que nos oriente, porque esto nos puede servir como justificación para con Fenalco. Muchas gracias, doctora Anaya, y totalmente de acuerdo con usted. Y obviamente el doctor Tamayo está presto pues a ayudarnos y asesorarnos con todo este tema. Muchas Claro, gracias. con mucho ¿Alguna otra gusto. pregunta? Blanca, ¿de pronto alguna pregunta? No hay más preguntas, no hay preguntas en el chat, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor Tamayo. Creo que damos por terminada la charla del día de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos entonces en 8 días. Feliz día. Bueno, con mucho gusto. Feliz día.